Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Estamos en momentos de acumulación, algunos incluso dirán de distribución. Sin embargo, como vamos a ver, las manos fuertes están moviéndose en una dirección muy clara y debemos tenerlo en cuenta de cara a saber cómo comprar o cómo vender. Nada de lo que diga es consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación y consultar a vuestro asesor financiero. Si aún no tenéis asesor financiero, podéis contactar conmigo debajo en la descripción. Deciros que esta zona era resistencia, había una resistencia muy clara, muy fuerte, y ahora mismo estamos en un intento de consolidación. Muy probablemente, como vamos a ver en unos minutos, tengamos que esperar para descorchar la botella de lo que queramos, pero es cierto que esta zona de subida ha sido fuerte, ha sido una subida con fuerza y veamos cómo se comporta. Muchos os preguntaréis, ¿qué es más importante? ¿El análisis técnico, el análisis fundamental, las noticias, lo que diga Elon Musk? Vamos a analizar qué ha dicho Elon Musk, porque si no os habéis enterado, ha comentado el tema de por qué ha vendido Tesla, una parte de Bitcoin, por qué ha sido. Bueno, lo vamos a ver en unos minutos, así que quedaos hasta el final del vídeo. Os recuerdo que para apoyar al canal podéis darle a like, comentario, que posiciona mejor que los likes, por cierto. Y también suscribiros con todas las notificaciones. Debajo tenéis el link a Telegram para recibir las actualizaciones en tiempo real. Como vemos, aquí puede haber una resistencia importante. Hace unos días, unas 2 semanas, en esta zona teníamos una zona de resistencia. Y si echamos un vistazo al gap del CME, es decir, a lo que sería esta zona de intermitencia en la negociación, porque como sabéis, en Bitcoin no dejamos de negociar. En Bitcoin hay negociación 24/7 y no hay ningún tipo de cap porque cierre el mercado. Sin embargo, en los futuros del CME tenemos un gap. ¿Y esto qué quiere decir? Que probablemente baje a cubrirse. No siempre se cubren los gaps, de hecho hay gaps muy abajo que todavía no se han cubierto, pero en este caso no hay volumen. No hay volumen como para ser un gap de despegue. Hay un tipo de gap que puede producirse en una situación como esta, pero suele ser de despegue, suele venir acompañado de mucho volumen. Esto muchos no lo cuentan, pero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si vamos con fuerza de volumen, es probable que luego no baje a cubrirlo. Pero si no hay tanto volumen, es más probable que venga a cerrarlo. ¿Motivo por el cual ha sucedido esto? Tenemos que echar un vistazo a lo que ha dicho Elon Musk, pero no demasiado. Quiero decir, la manipulación de mercado depende de muchas cosas. No depende solo de una noticia, de un tweet, de una acción en concreto. No, depende de muchos factores y sobre todo, seamos claros, puede que haya hecho una comunicación y justo fuera el motivo que le faltaba a mucha gente, a muchas personas para vender. Esto genera una reacción en cadena y vemos estos movimientos. Sin embargo, al igual que puede ser Elon Musk, puede ser China, puede ser Japón, puede ser España el que desencadene todo esto. Entonces, sí que es cierto que el cerebro humano necesita buscar explicaciones, pero por favor tampoco le dediquemos mucho tiempo. Simplemente os comento que este 10% lo han vendido para confirmar que se puede liquidar Bitcoin a euros, a dólares, a la moneda que quieran, sin mover el precio del activo y demostrarlo a nivel científico. Es decir, esas transacciones se pueden dividir en transacciones más pequeñitas y no mover el precio de mercado. Le están acusando de ser manipulador del precio directamente, incluso el único manipulador. Sí que es cierto que
muchas veces debería plantearse 2 y 3 veces que tuitea por la capacidad de influencia que tiene. Aún así es cierto que podría haber una capacidad de manipulación o cierta manipulación, ¿vale? Entonces, ese término es negativo de por sí, pero también debemos considerar esos grises, es decir, si estás manipulando el precio del mercado, puede haber una sanción, claramente. Sin embargo, también hay que considerar qué es manipulación más directa. Por ejemplo, el mercado inmobiliario está fuertemente regulado, está fuertemente manipulado y eso influye en el precio de las cotizaciones y en el precio de los inmuebles directamente y se puede demostrar. En el caso de Elon Musk, si vemos un patrón de compresión y rompe al alza porque justo ha dicho no sé qué, pues bueno, también cuando iba a haber roto, parecía que había roto al alza en esta zona, dijo un tweet y bajó. Entonces es muy relativo. Y además no le voy a dedicar más tiempo porque considero que hay temas más interesantes, como el caso de MicroStrategy. MicroStrategy probablemente ahora sea la empresa de Estados Unidos y del mundo también que más metida está en Bitcoin, que más invierte en Bitcoin y que además ya está emitiendo bonos para comprar más Bitcoin. Concretamente hizo una emisión de bonos que consiguió mayor capital o que consiguieron recaudar mayor capital que lo que tenían previsto y lo interesante de estos bonos es que tienen un rendimiento que está entre el 6,25 y el 6,5%. Esto quiere decir que podemos exponernos al rendimiento de Bitcoin o a la evolución de Bitcoin sin necesidad de tener tanta volatilidad, confiando en que MicroStrategy te va a volver a pagar y me parece una alternativa súper interesante. Es decir, sé que esta empresa tiene Bitcoin, sé que esta empresa tiene una solvencia, sé que pueden liquidar Bitcoin en un momento dado, que pueden usar Bitcoin como aval para pagar a los proveedores o para pagar facturas en general. Por lo tanto, puedes no apostar a que la acción va a subir, sino a que la empresa no va a quebrar. Y me parece muy interesante el considerar este tipo de estrategias porque no tenemos una volatilidad esperada tan elevada. De hecho, lo que podría llegar a suceder es que haya un impago o que tarden en pagar. Bueno, todo esto es de renta fija. Ya hablaré sobre renta fija en un futuro porque me parece también muy interesante. Otra alternativa que también me parece muy interesante y que va muy ligada a todo lo que tiene que ver con acumulación y por qué estamos viendo esto en los gráficos y por qué considero que es tan difícil ahora mismo comprar o vender por fundamentales o por noticias es que Grayscale está acumulando bastante y además de activos muy diferentes. Entonces, tenemos también la oportunidad, la opción de exponernos a un índice de alta capitalización que genera CoinDesk, un medio de comunicación cripto, y que comercializa Grayscale. También es un tema que tengo pendiente desarrollar. Sabéis que en Tencent tenemos algo similar. Y a lo que quiero llegar con todo esto es a que es muy difícil saber cómo están tomando las decisiones las manos fuertes. Lo mejor que se puede hacer desde mi humilde punto de vista, y no es consejo de inversión ni recomendación de compra o venta, es acumular tranquilamente, tener algún objetivo como podría ser este, vamos a medirlo, pero no complicarnos en exceso. Y diréis, ¿estás centrado especialmente en XRP? ¿Por qué llevas prácticamente todo el vídeo hablando de Bitcoin? Estoy hablando bastante de Bitcoin porque voy a mostraros un dato que acabo de encontrar y que puede ser determinante para cuándo podría llegar a subir XRP. En cuanto a Bitcoin, ya sabéis que soy bastante optimista y que creo puede ser de las primeras en subir después de esta consolidación o acumulación. Si echamos un vistazo al gráfico de XRP contra Bitcoin, vemos que rompió este soporte y podríamos esperar a que llegara este otro soporte. En esta zona podría encontrar buen soporte y ya rebotar. De momento es mucho más favorable, hablando en términos objetivos,
el mercado a Bitcoin que a XRP. Y el motivo fundamental desde mi punto de vista va a ser este gráfico. ¿Cuánto cuesta mandar una transacción a través de Bitcoin? Os confirmo que esto es cierto y que pagar $18 por una transacción en Bitcoin era factible. Pero cuando estábamos en el pico, cuando estábamos en $62 por transacción o por esta zona, 32, $55, es dinero. Entonces, importantísimo que tengamos en mente este gráfico y que cuando empiece a subir, cuando haya que pagar más comisiones de red, probablemente cambie esta narrativa a favor de XRP. Como vemos aquí empezó a subir un poquito y fue cuando XRP subió. No quiero hacer tampoco una regresión súper específica, pero sí debemos tener en cuenta que para que cambie la narrativa a favor de XRP contra Bitcoin, nos vendría muy bien que cambiara esto a favor de XRP. De hecho, si echamos un vistazo también al gráfico, vemos que el 16 de mayo fue muy favorable para XRP y bueno, tuvimos una pequeña subida. Sin embargo, es muy difícil justo encontrar la correlación, pero sí que es cierto que necesitamos, en el caso de XRP, que empiecen a subir los costes de transacción y que en ese mismo instante empiece a cambiar la narrativa a favor de XRP, a favor de Stellar, etc. Ya sabéis el tema de Flare, todavía estamos esperando a que salga Flare y podría ser fundamental para XRP. Sin embargo, bueno, paciencia en ese aspecto y el precio de XRP también ha roto al alza, pero tampoco está tan fuerte. Quiero decir, no hay un volumen monstruoso, ha habido bastante más volumen por aquí y no tiene sentido que una ruptura al alza venga acompañada de tan poco volumen. Si nos vamos a una hora, hay algo más de volumen, pero como veis ya está lateralizando, incluso puede romper este soporte a la baja, venir a hacer un toque aquí abajo. Y no pasaría nada, lo digo por si sucede, viene a cazar liquidez desde arriba, insisto, desde arriba, y esto ya sería más claro, más favorable. También os recuerdo que ahora mismo puede ser buena opción para ir promediando, pero también para ir investigando. Hay muchas opciones, ya sabéis que he cambiado bastante de opinión en cuanto a Dogecoin y Dogecoin sigue en esta misma situación. Rompió al alza, rompió con mucha fuerza, al igual que Bitcoin, y está como XRP en este soporte. También bajando un poquito más con respecto a esta gran subida. En cuanto a las altcoins, está fuerte OneInch, pero ojo, OneInch no lo estoy recomendando para comprar. De hecho, no recomiendo nada en público porque no sé vuestras circunstancias. A lo mejor estoy hablando simplemente de la subida que ha tenido, que viene de la mano de algo que comento en privado, porque tampoco quiero animar a comprar cuando ha subido un 20% en un día y viene subiendo en los últimos días. Simplemente comentar que esta subida, si se compra, información general, luego podéis hacer lo que consideréis oportuno, si se compra aquí, está en resistencia hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que puede lateralizar un poco y acabar rompiendo, al igual que hizo aquí. Pero en general, esta zona, tenía yo marcada, es resistencia, ¿vale? Aquí llegaba y rechazaba con mucha fuerza. También os digo que esto es el mundo cripto. Y en el mundo cripto, esta volatilidad y estas figuras son totalmente normales. Y fijaos en el volumen. Aquí sí que tenemos mucho volumen. Ha roto con volumen. Y esto es más fiable que una ruptura, una subida sin volumen, como podríamos haber tenido incluso aquí con la caída. Esta caída no fue con tanto volumen, al menos al principio. Así que bueno, estos spikes de volumen suelen indicar que la subida es más significativa. Hart vuelve a las andadas, ha estado corrigiendo con fuerza y, muy importante, ya con esto me despido, antiguas resistencias, nuevos soportes. ¿Esto qué quiere decir? Que la zona de resistencia que tenemos aquí marcada se ha convertido en un soporte muy claro, insisto, porque
aquí no conseguía romper y ahora se ha convertido en soporte. Todos estos activos los trabajo y los desarrollo en privado, en Patreon, y el motivo por el cual voy a empezar a mostrar menos en YouTube a nivel de activos alternativos o a nivel de consejos directamente es porque no sé cuál es vuestra situación. A lo mejor me escucháis hablar de Tencent o de Dogecoin o de la que sea y compráis sin tener una imagen global de vuestro patrimonio. Motivo por el cual me quiero centrar más en la asesoría. El coste depende de vuestro patrimonio, depende de vuestra situación, pero ronda los 60 euros al mes. Motivo por el cual quiero centrarme más en la asesoría es para dar recomendaciones directas de compra o de venta. Es decir, vamos a estructurar un portafolio y vamos a gestionar este capital. Y también os digo que consultéis con vuestro asesor financiero, con vuestro asesor fiscal, porque a lo mejor habéis hecho transacciones y habéis hecho una serie de movimientos que a lo mejor son muy lucrativos o pueden llegar a ser muy lucrativos, pero hay que mirar a largo plazo, especialmente cuando hablamos de sostenibilidad financiera y de salud financiera. Así que si queréis contactar conmigo, debajo tenéis el link a Telegram y tenéis también mi contacto en Instagram. Cualquier duda, cualquier pregunta, la resuelvo allí. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido con lo que os he comentado. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, debajo tenéis vuestro espacio. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.